Entonces, voy a dar inicio, jóvenes, a la clase, señalando que esta es la grabación de la clase Ecología para los Ingenieros Civiles Ambientales, Maya Antigua, del día 28 de mayo. Teníamos pendiente una parte del tema de poblaciones, así que voy a comenzar por ese tema. ¿Se incluyó alguien o no? Compartir pantalla. Ya. Díganme si ven bien ahí. Sí, profe, se ve. Oye, Felipe. ¿Me escucha, Felipe? Oyes, ¿me escuchas? Todavía Bueno, no entra, profe. sí, lo acabo de autorizar. Bueno, como les señalé, chiquillos y chiquillas, estábamos analizando el tema de la no, me excuso, me traspapelé con el curso de Ecología y Biodiversidad de la Maya Nueva. Bueno, estamos analizando los fundamentos biológicos de la ecología y señalamos algunos, al final de la clase, señalamos algunos principios Ahí entró el Felipe, profe. ya, bueno, después le hago la pregunta que quería hacerle. Los principios de la biología, esto ya lo explicamos con cierto nivel de miércoles. Cambié el formato a PDF para ver si pesa menos y el YouTube no me reclama. Ya. Esto de la unidad morfofuncional ya lo explicamos en extenso en la clase pasada. Espero que no tenga nadie dificultad. Este concepto o idea de que los seres vivos tienen una organización jerárquica de complejidad creciente lo explicamos también en varias oportunidades, y cuando cambiemos de nivel ecológico, en la segunda parte del curso, lo vamos a seguir explicando. Después, el concepto de sistema abierto también le dimos bastante, y asumo que este concepto de sistemas abiertos, sistemas cerrados, semiabiertos, semicerrados, lo analizan con profundidad en algunas otras asignaturas, así que el concepto de lo que significa los seres vivos como sistema abierto, desde el punto de vista ya de la física, de la química, lo deben tener claro. Este es un principio más bien ecológico, ¿ah? Los seres vivos demandan recursos y generan desechos. Los recursos provienen del entorno del organismo y los desechos son recibidos por el entorno. Ahora, algunos desechos, ya lo señalamos también, son recursos para otros seres vivos, y estos son procesados en procesos naturales, y otros desechos no son procesados en procesos naturales y tienden a acumularse en el entorno del individuo
y su procesamiento requiere entonces de la inventiva del ser humano, particularmente de los ingenieros, y ahí están los ingenieros ambientales, así que como señalé en la clase anterior, constituye un buen fundamento para la carrera, para la existencia de la carrera. Aquí vienen algunos conceptos más bien biológicos, pero es para que ustedes entiendan que cuando se cambian las condiciones del entorno, los seres vivos están sujetos a procesos de extinción. Los seres vivos se originan en épocas geológicas pasadas, en la Tierra, a partir de elementos y las condiciones ambientales en esa época. La teoría sobre el origen de la vida postula que en ciertas condiciones de la Tierra se dieron un conjunto de situaciones apropiadas para que las moléculas inorgánicas se transformaran en moléculas orgánicas y las moléculas orgánicas en moléculas más complejas, formando membranas, y de ahí un salto hacia la célula. Esto tomó varios millones de años, por supuesto, no es cosa de un día para otro. Y en este devenir de la vida, bueno, muchos seres vivos quedaron expuestos a las condiciones ambientales, y algunos de ellos fueron cambiando, evolucionando, se fueron diversificando, y otros se extinguieron, porque corresponden a todo el conjunto de animales extinguidos, como por ejemplo los reptiles voladores, los dinosaurios, y animales que en época geológica pasada fueron gigantes en su dimensión. Por lo tanto, las condiciones ambientales han sido y son importantes en la evolución y existión de los seres vivos. Entonces, este es un principio ecológico que cada día se transforma en algo más importante para el ser humano. Dicho en otras palabras, si el ser humano cambia demasiado las condiciones ambientales donde se ha producido la evolución del ser humano, entonces el ser humano queda en riesgo, queda vulnerable a estos procesos, y por lo tanto en riesgo de extinción. Ahora, uno no está diciendo que la extinción va a ocurrir dentro de 30 años, 40 años, 50 años, pero está dentro del espectro de posibilidad. El ser humano ha tenido dos tipos de evoluciones: la evolución biológica, que nos sacó de la condición propiamente de animal, ¿ya?, a una condición más civilizada. Pero nosotros también, nosotros tenemos un componente animal. Por algo seguimos perteneciendo al reino animal. Desde los orígenes del ser humano moderno a la fecha, desde el punto de vista biológico, el ser humano ha cambiado muy poco. Entonces, esa evolución se entiende como una evolución lenta, muy gradual. En cambio, desde el punto de vista sociocultural, el ser humano ha cambiado mucho. Y en los últimos 100 años, en los últimos 200 años, el ser humano ha cambiado mucho más que todos los siglos anteriores. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros queremos evitar los cambios, el efecto de los cambios ambientales que ponen en riesgo la existencia del ser humano, no esperemos que la evolución biológica nos resuelva el problema. Entonces nosotros vamos a tener que esperar que la evolución sociocultural nos ayude al problema.
Y ahí tienen que empezar a aparecer los inventos, las adaptaciones socioculturales, etc. Recién estaba escuchando la televisión a raíz del tema del coronavirus y predicen que en los próximos años, y no estamos hablando para los próximos 10 años, sino que los próximos años, el año subsiguiente, van a haber 14 millones de personas con hambre, hambrientas. Entonces ahí el ser humano va a tener que estrujarse la mente para crear soluciones. Gracias a eso el ser humano ha ido evolucionando. Cuando el ser humano creó, inventó, entre comillas, la agricultura, la ganadería, bueno, ahí comenzó a aumentar la mayor disponibilidad de alimentos y la población humana creció y cambiaron una serie de hábitos, hubo un cambio cultural. Después el ser humano fue capaz de, gracias a ciencia y tecnología, de reemplazar la energía animal y la energía del esclavo por la energía de las máquinas. Y ahí nos pegamos otro salto evolutivo en términos socioculturales, la población empezó a crecer. Y ahora estamos en un tercer escenario y situaciones como lo que estamos viviendo acá, este tipo de enfermedades, el cambio climático, nos están poniendo a nosotros en un cuarto escenario de evolución sociocultural. Entonces, en distintas partes del mundo, distintos institutos, distintos centros de investigación están buscando mejoras para los alimentos, están buscando mejores tecnologías en términos de la producción, amigable con el medio ambiente, mejores tecnologías para procesar los desechos que hacía mención recién, desechos que no se procesan en forma natural, entonces hay que recurrir a mecanismos sociocultural de reciclaje de esos desechos o uso bien de esos desechos para que no se acumulen en algunos componentes del medio ambiente y se transformen entonces en problemas. Piensen ustedes el riesgo que significa la acumulación de los desechos radioactivos. La energía nuclear es una tremenda productora de energía que se puede transformar en energía eléctrica y con eso los países desarrollados están resolviendo sus problemas de energía para no depender del petróleo, por ejemplo, mucho menos del carbón, que se considera el carbón muy contaminante. El gran problema de la energía nuclear, del uso de la energía nuclear, que necesita una tecnología que, primero, necesita un desarrollo científico que no todos los países lo tienen, y segundo, necesita un desarrollo tecnológico caro, complejo, que tampoco la mayoría de los países puede asumirlo. Y el tercero, tenemos el problema que hacemos con los desechos radioactivos, sin contar los accidentes nucleares que pueden ocurrir si las tecnologías no están lo suficientemente afinadas, digamos, protegidas con las normas de seguridad, etc. Entonces, esto es importante, las condiciones ambientales han sido y son y serán importantes en la evolución y extensión de los seres vivos. Producto de estos cambios evolutivos, los seres vivos tienen distintos grados de parentesco entre ellos. Bueno, eso es otra generalización de corte biológico, que nos sirve para entender esto de los tipos de organismos, la diversidad biológica. Según un autor, existen 5 tipos de organismos, 5 tipos de seres vivos. Cada uno de estos tipos se asimila al reino. Por ahí apareció otro autor que habló de 6 tipos de organismos. Pero yo no los voy a confundir con 5 o 6 tipos de organismos. La idea de los 6 tipos de organismos la defienden mucho los microbiólogos, pero nosotros nos vamos a quedar con 5 tipos de organismos. Ahora, es una maravilla de la diversidad de seres vivos que hay, que nosotros los podemos agrupar en 5 tipos de seres vivos.
Es una maravilla. Y es una mejor manera de entender el origen común que tienen todos los seres vivos, de un ancestro común, eso es lo que dice la teoría. Entonces es más fácil entender que hayan 5 tipos de organismos que hayan 2 millones de tipos de organismos. ¿Cuáles son esos organismos? Esto, dicho sea de paso, se conoce con el nombre de el sistema de los 5 reinos de Whittaker. Los organismos más primitivos, los más simples, están en la base de esta organización en 5 reinos y corresponde a microorganismos unicelulares conocidos como moneras, genéricamente, moneras. Pero ahí tenemos nosotros los representantes más característicos, las bacterias. Las bacterias. En un segundo nivel de complejidad, la mayoría de ellos sigue siendo unicelular, pero aparecen algunos organismos que son multicelulares, pero siguen siendo simples, un poco más complejos que las monedas. Y aquí tenemos el reino de las protistas, reino de los protistas. Pertenecen a este reino organismos como los protozoos, por ejemplo, el agente causal de la malaria, el agente causal de la enfermedad del sueño en África, y el agente causal de la enfermedad de Chagas acá en Chile, protozoos. En ese mismo grupo de los protistas hay otro grupo de organismos, comparten la condición de ser protistas, organismos que pueden ser unicelulares o bien multicelulares simples, que tienen la capacidad de captar la energía solar y transformarla en energía química. Y estas son las algas. Y hay 2 tipos de algas, las algas unicelulares, que son las que abundan en pleno mar, en mar abierto, y las algas cafés o verdes, que no abundan en mar abierto, no abundan en pleno mar, sino que están asociados a las roquerías de la costa. Por ejemplo, el luche, el güiro, el pelillo. Ahora, en el mar, los principales productores de materia viva son las algas unicelulares, que genéricamente reciben el nombre de fitoplancton. La palabra fito quiere decir planta, un nombre antiguo, y plancton designa un tipo de organismo que es arrastrado por las corrientes, no se moviliza por su cuenta, sino que es desplazado kilómetros y kilómetros por las corrientes marinas. Entonces, los principales productores del mar, aquellos que están en pleno mar, donde el fondo está a los 2.000, 3.000 metros bajo la superficie, son los productos, es el fitoplancton. De ahí se sostiene la cadena alimentaria de los peces o de los mamíferos marinos que viven en ese ambiente. Y en el ambiente costero, bueno, el principal productor, ¿no es cierto?, están las algas. Ellas transforman la energía solar en energía química, y esa energía química entonces está contenida en los alimentos y que sirve para los animales que viven ahí en los roqueríos, entiéndase, por ejemplo, los camarones, lapas, locos, jaiba,
erizos de mar, todo lo que encontramos nosotros en el litoral rocoso, incluso en el litoral arenoso. Después tenemos sobre el reino de los protistas, tenemos 3 reinos, un grupo de seres vivos que son multicelulares, mayoritariamente, pero hay algunos todavía que siguen siendo unicelulares. En el caso de los protistas, la mayoría son unicelulares y algunos que son multicelulares. Y en el caso de los hongos, la mayoría son multicelulares y algunos que son unicelulares. Bueno, el reino de los hongos forman parte de este reino las levaduras, por ejemplo, con que se hace el pan, con que se hace la cerveza, los champiñones, las callampas, los hongos, las setas, los hongos. Y después tenemos un grupo grande de seres multicelulares que tienen la capacidad para transformar la energía química, la energía solar en energía química, y que son las plantas. Las plantas hacen en el ambiente terrestre lo que el fitoplancton hace en el ambiente marino. Entonces, los productores en el ambiente terrestre son las plantas, las hierbas, los pastos, los arbustos, los árboles. Y por otro lado, tenemos nosotros el gran conjunto de los animales, reino animal. Estos son todos multicelulares, no tienen la capacidad para transformar la energía solar en energía química, por lo tanto, para poder subsistir, para poder mantenerse, necesitan de energía química que provenga, ya sea de la planta, ya sea de los hongos, ya sea de los protistas, o ya sea de las bacterias. Entonces tenemos animales pequeños, ¿no es cierto?, casi microscópicos, pero animales al fin y al cabo, que se alimentan de bacterias que hay en el suelo. Otros se alimentan de el fitoplancton que está en el mar. Otros, como los insectos, se alimentan de hojas o de hongos. Y hay otros que se alimentan exclusivamente de hongos. Ahora bien, todos estos seres vivos en ambientes equilibrados se encuentran presentes y cumplen una función bastante importante. Por ejemplo, las plantas, la tarea de las plantas es la producción de materia orgánica a través de la fotosíntesis. ¿Qué es lo que hacen las plantas? Captan el anhídrido carbónico de la atmósfera, o si están fitoplancton está en el mar, el anhídrido carbónico disuelto en el mar, con la ayuda de la radiación solar más aporte de moléculas de agua, transforman CO2, agua y energía solar en energía química de los alimentos. Eso es la producción de materia orgánica. Y esa materia, esa energía química está disponible para el resto de los seres vivos. El resto de los seres vivos no puede captar la energía solar y transformarla en energía química, son las plantas. Por eso que los ecosistemas son importantes, la presencia de las plantas. Por eso que cuando los proyectos de ingeniería van a talar áreas grandes, cortar la vegetación de áreas grandes, bueno, eso tiene un costo y puede llevarlo a conflictos ambientales.
A propósito de conflictos ambientales, el otro día en una noticia en televisión apareció en las noticias locales un conflicto que tienen los pobladores que están en el área de influencia de la minera Pelambres. Yo no sé si la escucharon, y la gente se está quejando que está viviendo en un ambiente contaminado. Y se tomaron la carretera y los caminos de acceso, llegaron los carabineros. Bueno, lo típico de un conflicto donde los ciudadanos se organicen y bloquean los caminos. Después los animales, nosotros. ¿Cuál es la función nuestra? Transformar la materia orgánica, de materia orgánica relativamente compleja, ¿no es cierto?, a materia orgánica cada vez más simple, tal que los otros organismos puedan atacar sin dificultad. Después tenemos nosotros los protistas, las bacterias y los hongos, dependiendo del protista, si estamos hablando de un alga, ya dijimos, transforman la energía solar en energía química, pero también muchos protistas participan en la descomposición y la mineralización de la materia orgánica. ¿Qué es lo que es la descomposición de la materia orgánica? Es la transformación de moléculas orgánicas complejas a moléculas orgánicas simples o más simples. Por ejemplo, cuando se descompone la carne, la proteína que tiene la carne se está empezando a descomponer, ¿no es cierto?, en sustancias químicas más simples, por la acción de bacterias, por la acción de hongos que pueden haber crecido en la carne. Entonces, este protista, bacterias y hongos, tiene la función ecológica, tratándose de los protistas, de algunos de ellos, en la fotosíntesis, y otros los procesos de descomposición de la materia. ¿Qué es lo que es la mineralización de la materia? La mineralización de la materia es el proceso que lleva al cambio químico de una molécula orgánica relativamente simple a una molécula inorgánica, tal que esa molécula inorgánica quede disponible para las plantas, cerrándose entonces el ciclo que involucra el movimiento de ese elemento químico. La mineralización es llevada a cabo principalmente por bacterias. Hay un conjunto especializado de bacterias que transforman la materia orgánica ya simplificada por acción de otras bacterias, de otros hongos, y la hacen en formas más simples, inorgánicas, tal que quedan disponibles para las plantas. Entonces, bacterias y hongos son bastante importantes en los procesos de descomposición y mineralización. Si no hubiera bacterias y hongos en la naturaleza, los procesos de descomposición y mineralización quedarían bloqueados. Y si quedan bloqueados, entonces los desechos orgánicos se empiezan a acumular, se empezarían a acumular. Imagínese usted que los desechos sanitarios, por ejemplo, la materia fecal, bueno, los procesos de composición y mineralización de la materia fecal son llevados a cabo por bacterias y hongos. De tal manera que eso no se acumula. Las plantas de tratamiento de aguas servidas, por ejemplo, tienen, eh, tienen cámaras de descomposición y mineralización. Por supuesto que la tecnología ya ha ido seleccionando cuáles son las bacterias y los hongos que son más eficientes en el proceso, pues ya que hay ingeniería metida de por medio. Las plantas de tratamiento de agua servida, así como las plantas de tratamiento de materias fecales. No es un trabajo muy agradable, sobre todo para la gente que está recibiendo el material casi fresco, digamos. Pero ya una vez que se ha procesado, incluso en alguna parte lo utilizan como abono.
países en vía de desarrollo. Ahora, ¿cuál es la relación que tienen los seres vivos con nosotros? Bueno, nos prestan servicios ecosistémicos. ¿Qué se entiende por servicios ecosistémicos? Se entiende una acción que alguien hace, en este caso un ser vivo, a favor del ser humano. Por ejemplo, los procesos de descomposición y mineralización son servicios ecosistémicos que a nosotros nos sirven porque, de nuevo, no se nos acumula la materia orgánica. Otro ejemplo, bueno, en los vertederos, la acción de la descomposición sobre todo produce gas, acción de bacterias fundamentalmente, y ese gas lo podemos nosotros usar, reusar, el gas, metano, propano, butano. Ciertamente los seres vivos nos proporcionan recursos, ya señalamos que estos se llaman recursos naturales renovables, algunos de los cuales constituyen alimentos y otros constituyen materia prima con lo cual nosotros construimos, elaboramos, preparamos la ropa, los muebles y otros artículos derivados de esa situación, que son recursos. Ciertamente otros seres vivos causan daño y enfermedades al ser humano y a los animales domésticos de importancia para el ser humano. ¿Qué más? Mejor ejemplo que podemos tomar al coronavirus, entre comillas, como ser vivo. Ya les he señalado que los virus están en una discusión y las tendencias últimas es entrar a considerar a los virus que son tan ubicuos y nos están generando muchos problemas de enfermedades epidémicas y pandémicas, que bueno, al final probablemente se van a considerar a los virus como seres vivos, y la teoría celular va a quedar ahí un poco tambaleando. Pero causan daño a enfermedades, y hay enfermedades importantes, porque en épocas pasadas han matado a mucha gente, y incluso han determinado la historia de ciertas localidades, de ciertas regiones del mundo. Otra característica, otra relación con los seres humanos que se está haciendo cada vez más importante, es que los seres vivos constituyen elementos patrimoniales del paisaje. Y esto para la ingeniería civil ambiental es importante porque ya saben ustedes que los proyectos grandes cambian el paisaje. Y si en el área vive gente que valora su paisaje, que lo respeta por distintas razones, bueno, ahí va a haber una fuente de conflicto. Lo mismo pasa con los animales. Piensen que el conflicto, ¿no es cierto?, entre los pobladores de la higuera, los choros, con la minera Dominga, es porque ellos sienten que ciertos elementos patrimoniales del paisaje de ellos, entiéndese los pingüinos, los lobos marinos que hay ahí y otros animales del sector costero, constituye un recurso patrimonial con los cuales ellos son empáticos, los quieren, los cuidan, pero también son fuente de recursos, sobre todo para el tema del turismo local. Recuerden que yo les señalaba en una clase pasada que el sector de los choros es considerado un foco de biodiversidad a nivel mundial. Y claramente, desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no es cierto?, entre ellos la producción de gas, de vertederos y otras producciones bioindustriales que asumen procesos industriales, sobre todo bacterias y hongos. ¿Algún comentario, chiquillos, chiquillas? ¿Ah? ¿Opinión? ¿Pregunta? ¿Cuánto tenemos? 11 participantes. A ver, ¿a quién le puedo hacer una pregunta?
Camila Cerda, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Pucha, estoy viendo el puro león nomás y a ver quién tiene. Felipe Puelles, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna hasta el momento. ¿Ah? No, profe, ninguna hasta el momento. Ya, oye, ¿tú eres Puelles, hijo del profesor de biología? Sí, es profesor de anatomía. Ah, no, que yo tengo un colega que es de apellido Puelles, pero ese colega es profesor de biología. Pensé que a lo mejor él podía ser hijo de él. A ver, Javiera Paolini, hija de mi amigo, colega, el profesor Paolini. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien, vamos a seguir. Si tienen alguna duda, comentario, opinión, porque aquí tienen que comentar, opinar o agregar algo. Porque profe, yo escuché una noticia que ¿no? Y compartimos la noticia ya, que sea relevante al tema. Bueno, con eso terminamos nosotros la clase que quedó pendiente el día martes. La extensión, la profundización de lo comentado está en la guía de autoaprendizaje número 3 y que me imagino ustedes han comenzado a trabajar. Vamos a mira tú. Entonces, vamos a... Ups. Ecoligé. Ya. ¿Ven ahora lo que aparece? Sí, Sí, profe. profe, se ve. Ok, Profe. bien. Vamos entonces a pasar a la segunda parte de las bases biológicas de la ecología, la especie. Ya hablamos de los 5 reinos como un gran conjunto. Por ejemplo, el reino animal es el conjunto mayor de los seres vivos que agrupa a todos los seres vivos que son caracterizados como animal. El reino vegetal agrupa a todos los seres vivos que son caracterizados como vegetal o planta. El reino de los hongos agrupa a todos aquellos seres vivos que son caracterizados como hongos. Son los grandes conjuntos de seres vivos. Pues bien, el conjunto más pequeño, en el otro extremo de este conjunto, subconjunto, más subconjunto, más subconjunto, el conjunto más pequeño es la especie.
Para ustedes es importante la especie, ya lo vamos a ver más adelante, porque cuando se hacen los informes de estudio de impacto ambiental, los informes de declaración de impacto ambiental, para referirse a la presencia de otros seres vivos que son importantes para el chileno ahora, de acuerdo a la legislación ambiental actual, los documentos tienen que hablar de especie. En el territorio, ¿no es cierto?, en el área donde se va a llevar a cabo el proyecto X, ya, encontramos en la zona de matorrales, la especie A, la especie B, la especie C, la especie D y 30 especies. En el área donde se va a implementar el proyecto, además de matorrales, hay vegas, humedales. Y en los humedales encontramos la especie A, la especie B, la especie C, la especie D, la especie E. En el área donde vamos a implementar el proyecto, además de matorrales, hay plantaciones de alfalfa. Y ahí encontramos las plantaciones de alfalfa, la especie A, la especie B, la especie C, y así sucesivamente. Afortunadamente, para los ingenieros civiles y ambientales, las normas legales que tienen en Chile acota bastante esos listados. En general, los ciudadanos quieren que esos listados sean más amplios, pero mientras más amplios son, los proyectos se hacen más caros. Porque no solo hay que declarar la presencia de esa especie, sino que además hay que monitorear esa especie durante todo el periodo del proyecto. Y supongamos que el proyecto va a durar 30 años y hay que monitorear qué es lo que pasa con esa especie durante los 30 años. Entonces hay grupos de especies para los cuales la legislación ambiental es más sensible. Por ejemplo, los reptiles, los anfibios. ¿Y por qué los reptiles y por qué los anfibios? Porque están en vías de extinción como grupo a nivel mundial. Bueno, después aparecen algunos ratones, qué sé yo, especies de ratones. Después aparecen las aves migratorias. Piensen ustedes que si al área donde están los humedales, donde se va a implementar un proyecto, llega una especie que viaja todo el año desde el Ártico y se posa aquí. ¿Usted cree que los ornitólogos, los observadores de pájaros le van a aceptar que usted destruya ese hábitat donde llega el inmigrante de invierno acá? Y cuando se acerca ya la primavera, el pajarito se va. Y no estamos hablando del pajarito, pues, sino que estamos hablando de grupos de animales. A mí me tocó observar, por ejemplo, en Israel, las migraciones de cigüeñas, imagínense. Yo por más que miraba si alguna cigüeña traía algún niño en el pico, no apareció ninguna. Pero era un evento turístico. Ya, el día que pasaba por donde yo estaba, la ciudad donde yo estaba, pasaban las cigüeñas, un evento turístico lleno de autos, gente con máquinas fotográficas, gente con binoculares, viendo la migración de las cigüeñas, y las cigüeñas paraban un día, 2 días, en un parque nacional que quedaba cerca. Entonces, la gente lo iba a ver. Entonces, la especie es un conjunto. ¿Cómo definimos la especie? Es un grupo de individuos similares entre sí que si se cruzan entre ellos pueden dar origen a descendencia fértil. Repito, la especie es un conjunto de individuos similares entre sí
que si se cruzan pueden dar origen a una descendencia fértil. Por ejemplo, alguien de ustedes por internet puede conocer un ruso o una rusa que están en el otro extremo nuestro, o un chino, no, los chinos no porque están con mucho coronavirus, un esquimal ya. Y se cartean por internet y todo lo otro, y de repente juntémonos, ¿no es cierto?, en el Ecuador ya, y van ahí y después se pueden enamorar, se pueden casar y tener hijos ya fértiles. ¿Son similares entre sí? No son idénticos. Porque nosotros los chilenitos somos distintos de los esquimales, son distintos de los suecos o suecas, distintos de los rusos, rusas, qué sé yo. Pero tenemos todas las características que nos hacen pertenecer a la misma especie. Y tenemos las diferencias típicas de las diferencias entre individuos. Ahora piense que para un mismo grupo de individuos, como por ejemplo el curso de ustedes, bueno, hay diferencias porque algunos son mujeres y otros son varones, algunos son más altos, otros son más bajos, algunos tendrán el pelo liso, otros los tendrán el pelo encrespado, otros tendrán los ojos claros, otros tendrán los ojos oscuros, otros tendrán la piel clara, otros tendrán la piel oscura, pero no los hace distintos. Fíjense ustedes que incluso en el caso de los perros, que hay alrededor de 50 razas, son razas, pero no especies de perro, especies distintas de perro. Entonces, la especie es el conjunto de individuos similares entre sí, que si tienen la oportunidad de cruzarse, van a dejar descendencia fértil. En estos momentos se han descrito alrededor de 1.200.000 especies. 1.200.000 especies. Hay gente que dice que hay alrededor de 7 millones, 8 millones, 14 millones de especies que están ahí esperando ser descritas. Pero las especies más grandes, más obvias, más atractivas para el ser humano, casi todas están descritas. Las aves queda poco por describir, los mamíferos queda poco por describir, los reptiles quedan poco de describir, pero queda mucho por describir los insectos, por ejemplo, las arañas, o bien organismos pequeñitos, casi organismos pequeñitos microscópicos o casi microscópicos. Porque imagínense, entre describir, ¿no es cierto?, un mamífero, ¿no?, del porte de un oso, por ejemplo, a describir un bichito que hay que observarlo al microscopio, bueno, el trabajo es enorme. Y no se van a dedicar los taxónomos que describen especies entre elegir un bicho fácil y un bicho difícil. Bueno, se van por el bicho fácil, porque más, porque hay que, de algo hay que vivir también, uno tiene que justificar la pega. Y los otros son los animales que se llaman carismáticos. Un animal carismático es un animal que resulta atractivo para nosotros, y dentro de los animales carismáticos, ejemplo, tenemos los koalas, tenemos los orangutú, los cangurú, tenemos los delfines, animales que despiertan nuestros sentimientos, nuestras simpatías, animales carismáticos. Bueno, y dentro de los animales carismáticos, las aves, sobre todo las aves con estos plumajes espectaculares. Entonces muchos de esos están ya descritas. Hay que irse al fondo, en la profundidad de la selva amazónica, de la selva africana, del mundo tropical, Vietnam, por allá, para poder describir una nueva ave, un nuevo mamífero, un nuevo mono. No. Pero usted váyase aquí fuera de La Serena, tome una muestra de suelo y le van a aparecer bichos chicos que no están descritos por la ciencia. Afortunadamente el laboratorio mío está en eso y ya, sobre todo la gente joven del laboratorio, ha descrito, no sé, yo ya me aburrí, unas 20 nuevas especies de bichos chicos que hay que estudiarlos al microscopio. De aquí de La Serena hacia Paposo.
que hemos ido tomando distintas muestras, qué sé yo, y ponemos las muestras en unos separadores especiales o con capturas especiales y empiezan a aparecer bichos del suelo o ciertos insectos y que nadie antes le había puesto la atención. Trate de escribir los ratones de aquí al norte, casi todos los ratones descritos. Trate de escribir los reptiles, por lo menos del sector costero, los lagartos, las serpientes, casi todos están descritos. Pero usted se hace rico describiendo esos bichos chicos feos, hay algunos que son horribles. ¿No? Uno los mira al microscopio y son monstruitos en miniatura, pero uno termina queriéndolo, porque es pan para uno. Bien, la especie. Que ahí está la definición formal, escrita por si se me fue algún detalle. La especie es un conjunto de individuos, poblaciones genéticamente similares entre sí y si son capaces de entrecruzamiento en la naturaleza, producen descendencia fértil. No se cruzan con miembros de otro conjunto de igual jerarquía, o sea, no se cruzan con miembros de otra especie. Ahora, a veces en condiciones de laboratorio usted puede cruzar ya un individuo de una especie con otra, pero tienen que ser especies muy cercanas. Por ejemplo, una vez hace tiempo me tocó a mí hacer mi tesis de biólogo y teníamos en unos frasquitos chiquititos ad hoc moscas chiquititas que se llaman moscas del vinagre de distintas especies, pero muy cercanas entre sí, y las obligábamos a juntarse en otro frasco y poníamos, por ejemplo, un macho por cada 6 hembras. Un mes ahí el macho de la especie 1, Drosophila melanogaster, y 6 hembras de la especie Drosophila simulans. El macho feliz, qué sé yo, al final, más de alguna hembra quedaba fecundada, recibíamos los huevos, de ahí sacábamos las larvas y le examinábamos los cromosomas. Bueno, los cromosomas obviamente salían alterados. El caso de el cruce entre la yegua y el asno, ponte tú, que parece la mula. Ahora, ocasionalmente, en la naturaleza se pueden producir cruces entre especies distintas, ocasionalmente. Y ahí aparecen algo raro, generalmente son estériles, no se pueden reproducir, pero aparecen individuos ligeramente monstruosos, o bien con características que son la mezcla del el individuo materno y del individuo materno. Ahí tienen ustedes un ejemplo del perro que hacía mención hace un momento atrás. El perro, fíjense ustedes, se llama como especie igual que el lobo, Canis lupus. Pero el perro actual, el perro moderno, pertenece a las subespecies familiares. ¿Qué es lo que es una subespecie? Es un grupo menor dentro de la especie que está a punto de transformarse en una nueva especie. Por eso que ustedes pueden ver en alguna fuente de información el nombre científico del perro como Canis familiares, para hacerlo distinto del lobo, Canis lupus. Ahora bien, aquí hay algo interesante. El nombre común es perro. En inglés es dog. No sé en qué otro lenguaje. Bueno, pero en cada lenguaje para el perro tiene su propio nombre. Pero el nombre científico es igual, independiente de los idiomas. Para ser igual, independiente de los idiomas, el nombre científico se escribe, fíjense usted, en latín. Así que la gente que se dedica a describir nuevas especies en su formación, como taxónomo, tiene que aprender algo de inglés, de latín. Y el nombre a Canis lupus quiere decir en latín algo, que el que sabe latín lo interpreta bien. No es un nombre, puesto así como al azar.
Por ejemplo, probablemente, yo no estoy tan seguro, que en latín, canis sea perro. Entonces los romanos le llamaban al perro canis, así como nosotros le llamamos perro, o los gringos le llaman dog. ¿Entiendes? Y lupus le agrega una característica al perro, que podría ser doméstico, hogareño. A lo mejor canis quiere decir lobo, y canis lupus quiere decir lobo hogareño o lobo de la casa, para hacer la diferencia del lobo salvaje. Y lo otro, que los nombres científicos de los organismos, vamos a hablar de los animales, para centralizar el ejemplo. La primera parte corresponde a una cosa que se llama categoría taxonómica género, y la segunda parte corresponde a otra cosa que se llama especie, nombre específico. Entonces, la especie, en latín, se identifica por dos nombres. La primera que corresponde al género y la segunda que corresponde a la especie. Cuando hay ya una diferencia a nivel de un subgrupo, subconjunto, se le agrega un tercer adjetivo en inglés, en latín, que permite separarlo, indicarlo como una subespecie, en este caso familiaris. ¿Qué quiere decir hogareño? De la casa. Ahora ustedes, si ven la imagen, se darán cuenta que hay clara diferencia en los perros, y probablemente si se aparea el chihuahua el chihuahua, digamos, es un machito, y la hembrita es una de los grandotes que se ven ahí, probablemente el chihuahua no le va a resultar, el chihuahua. Pero a lo mejor si yo no soy veterinario, estoy suponiendo un ejemplo, si yo tomo esperma del chihuahua y lo inyecto en la vagina de la hembra, tal que se produzca la fertilización, ¿no es cierto? A lo mejor van a nacer, se va a producir fertilización y van a aparecer perritos, papis, como le llaman, cachorros, que van a tener las características de los dos. Pues. Y después hay que ver si esos son fértiles, las crías de esos son fértiles. Bueno, esto que digo yo lo llevan los criadores de perros practicando desde que el perro se hizo parte de la familia del ser humano. Hay perros que están especializados, ¿no es cierto?, en la casa, hay perros especializados en defender la casa, a la casa de la habitación y la otra la casa con Z. Otros perros más modernos a cuidar a los niños, a jugar con los niños, ser animales de compañía, para los ciegos, para la gente que vive sola, etc. Las razas de perros. Es un ejemplo claro de lo que podemos encontrar en ciertos grupos de animales. Este es un animal doméstico, lo mismo ha habido a través de mejoras genéticas para vacas, para cerdos, para aves, etc. Y aquí me voy a levantar un poco porque me está molestando la luz de la ventana. Voy y vuelvo. Ahora vamos a ver un ejemplo más cercano a nosotros mismos. ¿Qué tan diferentes somos entre sí? Bueno, nosotros pertenecemos al reino animal. Y aquí viene una
segmentación en conjuntos cada vez más pequeños hasta llegar a la especie. Estos conjuntos que parten en el reino animal, en este caso, tienen nombres, se llaman categorías taxonómicas. Entonces, nosotros pertenecemos al filum, la primera categoría taxonómica bajo el reino, o dentro del reino. Chordata. Esto es latín. No chordata, chordata. ¿Qué significa que nosotros seamos cordados? Que pertenezcamos al filum chordata. ¿Qué es lo que significa? Presencia de notocordio dorsal, cuerda nerviosa hueca y de posición dorsal. Bolsas branquiales en algún estadio del desarrollo. Estas características las compartimos nosotros con todos los cordados. Y ahí, ¿no es cierto?, están los reptiles, están los peces, están las aves. Nómbreme un ejemplo de cordado. El perro. Otro ejemplo de cordado, el lagarto Juanito. Otro ejemplo de cordado, la culebra chascona. Estoy inventando los nombres. Otro ejemplo de cordado, el sapo cancionero. Otro ejemplo, el tiburón. Todos cordados. Bueno, nosotros nos queremos diferenciar del resto de los cordados, pero como animales formamos parte del filum Chordata. Y tenemos esas características en algún momento de nuestro desarrollo. Bien, un grupo menor dentro del filum Chordata, la clase. Nosotros pertenecemos a la clase Mammalia, conocida como mamíferos. ¿Qué características tenemos que tener nosotros? ¿Qué características tiene que tener usted? Ya. Nutrición de los jóvenes mediante glándulas de la leche. Sepa que estas glándulas son glándulas sudoríparas modificadas. En vez de producir sudor, sebo, grasas, secreción grasienta, producen leche en la hembra. También producen en el varón, pero no son funcionales. En caso normal, ¿no?, puede producir, pero nunca tanto como el caso de la mujer embarazada. Piel con pelos o pelaje. Cavidad corporal dividida por un diafragma muscular. Glóbulos rojos sin núcleo. Oído con 3 huesos. Alta temperatura corporal. Entonces, usted como mamífero presenta esas condiciones, esas características. Todo animal cordado que presente nutrición de los jóvenes mediante glándula de la leche, etcétera, es un mamífero. Interesante. Después nosotros, bueno, queremos separarnos de los ratones, queremos separarnos de las vacas, queremos separarnos de los chanchos, queremos separarnos de cuánto mamífero hay. Nos vamos al orden, un grupo que está dentro de mamíferos. El Homo. Perdón, familia. Familia homínide. Familia homínide. ¿Qué significa? Rostro plano, ojos hacia adelante, visión estereoscópica, visión de color, erguidos, locomoción bipedal. O sea, todo mamífero que tenga el rostro plano, los ojos dirigidos hacia adelante, que tenga la visión estereoscópica. La visión estereoscópica es la visión en las 3 dimensiones. Visión de color, erguidos, locomoción bipedal, es un homínido. Pertenece a la familia de los homínidos. Pero aquí cae, ¿no es cierto?, el chimpancé, cae el gorila, cae el orangután y los grupos primitivos de hombres.
del género Homo. Entonces, un grupo pequeño dentro de homínido, Homo, género Homo. Homo quiere decir hombre. Todos los homínidos que tienen cerebro grande, lenguaje, infancia larga, pertenecen al género Homo. Si usted tiene el cerebro grande, lenguaje, infancia larga, es Homo. Bueno, un grupo chico, el más chico, Sapiens, el hombre que piensa, porque había uno que se llama Homo faber, el hombre que hace, Homo ergaster, etc. ¿Qué significa esto, Homo sapiens? El hombre que piensa, físicamente, mentón prominente, pelaje corporal reducido, pelaje o pelo corporal reducido, frente amplia y alta. Entonces, cualquier sujeto del género Homo que tenga el mentón prominente, pelaje corporal reducido, frente amplia, alta y un mayor desarrollo de las capacidades cognitivas, entonces es un Homo sapiens. Ahora nosotros estamos en el estado de subespecie respecto de la especie en su época original, así que somos Homo sapiens sapiens. Pudiera estar apareciendo en alguna parte, ¿no es cierto?, otra subespecie de Homo sapiens llamémosle Homo sapiens technicus. Como dicen que en los próximos 100 años el ser humano va a poder reemplazar parte de sus órganos por órganos artificiales, y ahí vamos a tener nosotros seres que van a ser una mezcla de órganos naturales con órganos artificiales. Ustedes han visto la serie Westworld, jóvenes, No, Yo no, profe, yo no. no, ¿la ubican? No, profe. No la ubican. Ahí hablan de una empresa que en el oeste norteamericano instala un centro turístico para que la gente con dinero vaya a pasar un fin de semana y tenga la oportunidad de soltar todos los problemas que tienen, para liberarse. Y ese campo turístico es una imitación del lejano oeste, con asaltos, asesinatos, prostitutas, indios, etc. Entonces la gente va y paga. Pero los locales, la gente que vive ahí, no es gente, sino que son robots similares al ser humano, no se diferencian de los seres humanos. Entonces esos son los que mueren, los que le cortan le sacan el cuero cabelludo, los cuelgan, los persiguen. Y lo interesante, primero, que se muestra, bueno, obviamente algo de ciencia ficción, pero se muestran robots que son iguales a los seres humanos. Con diferencia en algunas cosas, obviamente, pero en lo grueso iguales al ser humano. Y estos se rebelan contra los administradores del resort y se rebelan contra los turistas, porque los turistas, para el turista tener libertad para tener la oportunidad para liberarse de sus tensiones, de sus aprehensiones, a veces recurría a cosas violentas, pero las cosas violentas las desembocaba
en estos seres altamente tecnificados. Y en el mismo resort fabricaban estos robots, los reparaban, les cambiaban de función. Había una mujer que era prostituta, después la llevaron a una mujer de un ranchero. Es bien interesante la película desde ese punto de vista. Westworld. Bueno, la ciencia ficción dice que en 200 años los seres humanos vamos a ser inmortales, porque muchos de los órganos que nos pueden reemplazar van a ser reemplazados por, eh, por robótica. Si ustedes se meten en robótica, va a empezar a aparecer una serie de cosas en internet, van a empezar a aparecer una serie de cosas que predicen la situación. Entonces puede aparecer en los próximos 100 años el Homo sapiens roboticus, o qué sé yo. Pero no, ahí tienen ustedes ejemplo de mentón prominente, frente amplia, sobre todo en el caso de estos dos últimos rostros, sobre todo esta comadre. Mentón prominente, frente amplia, ojos dirigidos hacia adelante, visión estereoscópica, y si la miramos de perfil nos damos cuenta rostro plano. Bueno, a eso ha ido atendiendo la evolución del ser humano. ¿Qué tan distantes somos? O sea, distintos somos, diferentes. Nosotros no pertenecemos a razas diferentes. Eso fue un movimiento del siglo XIX, los antropólogos, sobre todo los europeos, para justificar algunas cosas. Hablaron de la raza blanca como las más inteligentes, la raza negra, la raza amarilla, la raza mongólica, pero en la actualidad ese concepto de raza para el ser humano no existe, pero aún algunos grupos de personas la siguen usando, y es el fundamento del racismo. ¿Ya? Y el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial usó mucho este principio de la raza blanca como la raza superior. Rubio, alto, de ojos azules o verdes, cuerpo fornido, inteligencia superior. Pero después exámenes genéticos determinaron que la diferencia genética como para justificar una raza no existe, y la prueba está que ahora la gente de diferentes partes del mundo se puede aparejar y aparecen entonces los mestizos. Y los mestizos, increíble, mejoran el aspecto de la raza. Yo una vez vi en Estados Unidos, se notaba que era un ex soldado de Vietnam en esa época, un hombre alto, con una mujer vietnamita, bajita, flaquita, qué sé yo. Y llevaban una niña, pero hermosa, hermosa, que tenía las características del papá y las características de la mamá. La niña era de piel limpia, relativamente oscura, pero no negra, el hombre era rubio, eh, eh, rasgo muy fino del rostro y ojos verdes. Un tremendo contraste. Y si usted ve en el cine los actores y las actrices, muchos de ellos constituyen mezcla de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sobre todo. Entonces, un señor con características afroamericanos, que tenga los ojos claros, o una mujer, característica afroamericana, que tenga ojos claros, ojos celestes,
significa un tremendo contraste, y eso agrega plusvalía a la persona. Bueno, se puede transformar en modelo, sin problema, digamos, por lo menos el rostro, o actor, actriz de cine. ¿Cuál es la importancia de las especies para el ser humano? ¿No? Las especies proveen recursos para el ser humano, de nuevo, ¿no es cierto? Recursos naturales renovables. Como proveen recursos al ser humano, ¿no? Muchos de ellos tienen valor en el mercado, por lo tanto, son recursos económicos. Las especies en un determinado territorio cumplen roles ecológicos que son importantes en ambientes naturales y ambientes artificiales. Entonces, si hay un proyecto que va a alterar, va a eliminar alguna especie, bueno, va a alterar el funcionamiento ecológico de ese territorio, de ese espacio. Pues si los proyectos de ingeniería son chiquititos, probablemente no, pero si los proyectos de ingeniería son grandotes, como el proyecto Dominga, por ejemplo, ciertamente va a cambiar el funcionamiento natural del sistema. Ahora, si ese funcionamiento natural está muy relacionado con la productividad económica del sistema, bueno, la gente que vive ahí y que vive de los recursos económicos, peces, turismo, se va a ver afectado. Y bueno, de los ambientes artificiales también, y sobre todo si empezamos a hablar de vertederos, donde los organismos, ya dijimos, cumplen un rol importante en los procesos de composición y mineralización. Las especies proveen servicio al ser humano, ya lo señalamos. Ahora hay un servicio al ser humano que no me he mencionado, por ejemplo, muchas especies, sobre todo las especies domésticas, proveen compañía al ser humano. Ese es un servicio. Proveen alegría al ser humano. Ayudan a la crianza de los niños, si tenemos perros y gatos, con los cuales los niños pueden entretenerse, jugar, y mucho preferible que estar mirando la tele. Y otra cosa importante es que forman parte del patrimonio natural de un país, forman parte del patrimonio natural de un país. Este es el fundamento de la protección de la biodiversidad. Piensen que nosotros, piensen en los australianos nomás, lo que significa el tener el koala, lo que significa tener los cangurúes. Piensen para los africanos, sudafricanos, lo que significa tener la jirafa, tener el león, tener la pantera. Piense en lo que significa para los chinos tener el panda, para los americanos tener el águila blanca, símbolo del escudo, para los romanos el águila, qué sé yo, europea, el águila mediterránea. Para ciertos países, aunque el pobre lobo está por los cuentos de niños de esos años, está desprestigiado, pero ya el lobo está adquiriendo su prestigio. Hay una serie de leyendas, ¿no es cierto?, del hombre lobo, y películas que sean eso en torno a esto. Pero piensen para los pueblos lo que significa como patrimonio natural del país, ¿no? Lobo. Ahora probablemente gente que va a observar lobo, los animales bonitos. Piense usted el significado para nosotros del puma, del cóndor, del huemul, de los delfines. O sea, aquí cuando aparece un grupo de delfines en la bahía de Coquimbo es noticia, pues mucha gente va a los animales, los delfines. Bueno, esos son, como dije recién, animales carismáticos que llaman la atención de la gente. Entonces, también la gente, los más educados, los ecologistas, se preocupan del patrimonio natural, y no solo de los animales, también el patrimonio natural que se refiere a las plantas, a los árboles, a las flores, a los arbustos, etc. Ahora, tipos de especies. Hay diferentes formas que podemos nosotros caracterizar
desde el punto de vista de las especies, tipos de especies. Por ejemplo, las especies domésticas. Hay especies domésticas, como el perro y el gato, especies silvestres, como el zorro, y especies asilvestradas. ¿Qué son las especies asilvestradas? Son especies que fueron, o individuos asilvestrados, son especies que se fueron en algún momento domésticos y después se hicieron silvestres. Perros silvestres, que son bastante peligrosos porque los animales andan pasado hambre y atacan a las crías de guanaco, atacan incluso a las personas que andan haciendo trekking por ahí en forma solitaria. Los caballos, estos salvajes, alguna vez fueron domésticos, el caballo se fue al campo y se transformó en un caballo salvaje. Pues. Los baguales, como le llaman en el sur, en Estados Unidos le llaman los cimarrones. Ahora, desde el punto de vista del origen, hay especies nativas e introducidas. Se entiende por nativa aquella especie que tiene su origen en un determinado país o localidad. Especie introducida es aquella que tiene un origen en otra parte distinta a la zona donde se encuentra. Por ejemplo, las moscas comunes y corrientes son especies introducidas, las gallinas, las especies introducidas, el caballo, especie introducida, la cabra, especie introducida. Nosotros tenemos un buen conjunto de especies nativas, pero desde el punto de vista de la productividad ganadera no son muy relevantes. Ahora, las especies cosmopolitas, como la vaca, el caballo, el cerdo, están distribuidas mundialmente y bueno, donde están han sido introducidas desde su punto de origen. ¿Y por qué son cosmopolitas? Bueno, porque son aporte de proteínas, son recursos económicos para quien las críe en las distintas partes del mundo. Lo mismo el maíz, lo mismo el trigo, lo mismo la parra, etcétera, especies introducidas. La mayor cantidad de especies introducidas son ciertamente aquellas especies domésticas que representan una fuente de recursos natural renovable o una fuente de ingreso económico. Después tenemos nosotros, según la distribución geográfica, especies endémicas y cosmopolitas. Especie cosmopolita es aquella que tiene una amplia distribución geográfica, se encuentra en distintas regiones del mundo, y las especies endémicas son especies que están reducidas a territorios relativamente pequeños. Por ejemplo, especies endémicas de Chile, solo están presentes en el territorio de Chile. O bien especies endémicas a un determinado lugar, por ejemplo, en el Parque Llano de Challe hay una especie que endémica no solo del Chaño de Challe, sino de la zona ahí de Chañaral, se me olvidó el nombre del Vallenar, de las quebradas de Vallenar, y alrededor de Vallenar, y entre ellas Parque Nacional Llanos de Chay. Hay un tema importante que lo tengo que analizar con ustedes, que es las categorías de conservación de las especies, porque es un punto crucial en los estudios de impacto ambiental. Si usted encuentra en el área donde se va a implementar un proyecto que tiene especies en peligro, todos los organismos con competencia ambiental se ponen alerta respecto a eso. Pero eso lo vamos a analizar el martes, porque esto necesito un poco más de tiempo. Son las 4 de la tarde, jóvenes. Espero que haya sido una tarde productiva y que el resto del día les sea agradable. Día martes aquí por lo menos hay sol, no sé dónde están ustedes, si hay sol. Bueno,
Y mañana, día viernes, inicio del fin de semana para que se queden a hacer las tareas. Estudiar, el portafolio y los otros cursos también, por supuesto. ¿Algún comentario, opinión? No, profesor. Bien. Voy a cortar entonces la comunicación para que queden en libertad y vayan a tomar 11 por lo menos. Ok, profe. Chao, gracias. Chao, profe. No, profe, gracias. Chao, profe. chao, hijo, que estén bien. No, profe, Chao, gracias. profe. Chao, Hasta luego. hasta luego. Se cierra la clase a las 4 de la tarde. Aparentemente todo bien.